viendo, entre otros conceptos, el concepto de lo que es la Bejirá Hofshit, o en español sería libre albedrío. ¿Existe el libre albedrío? Desde el concepto judío, ¿existe el libre albedrío? Siempre nos preguntamos, pero si Dios sabe todo, si Dios maneja todo, ¿existe que yo puedo elegir? ¿Puedo hacer lo que quiero o soy una marioneta en el conjunto del universo? ¿Cómo es? Esto es lo que se plantea, digamos, nuestros grandes filósofos, los grandes rabinos. No es una pregunta de ahora, moderna, ni nada por el estilo. Lo vienen discutiendo los sabios desde las primeras generaciones, desde la época de la Mishnah, como Rabbi Hanina, como el Maimónides mucho después, y finalmente Rabbi Shneor Zalman de Liadi en el Tania y en otras obras. Ay, 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 ay. Te caíste, Rose. No, ya está, úsalo. Lo discuten y lo aclaran también. Entonces, lo que nosotros queremos saber, si existe en todo, si lo que llamamos la Bejirá Hofshit existe realmente en todo plano. Tenemos que saber que el libre albedrío absoluto es únicamente de Dios. No hay lo que hablar. Él es el que tiene el libre albedrío absoluto. ¿Por qué? Porque él es el creador de todo, él es toda la existencia, entonces por supuesto que él tiene el libre albedrío absoluto. Pero, entonces, ¿dónde entramos nosotros? En la Torá dice que Hashem creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir a imagen y semejanza? Si Dios no tiene imagen. Entonces, ¿qué? No es una forma, no tiene definición. Entonces, ¿qué quiere decir? Justamente, a imagen y semejanza significa que Dios le otorgó al hombre algo que solamente Dios tiene, que es el libre albedrío, la Bejirá Hofshit. ¿Sí? Claro, pero en estos tiempos uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. Ahora vamos a seguir viendo. Ahora. Perfecto, tenemos el libre albedrío. Quiere decir que podemos elegir entre hacer lo que Dios nos pide que hagamos o no hacerlo. Eso significa que podemos elegir, ¿sí? Hago lo que quiero o hago lo que Dios quiere que yo haga. Vemos, por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, le dijo, podés comer de todos los árboles que hay en el jardín, en el Gan Eden, menos de este. ¿Qué hizo el hombre? Comió de ese. O sea, que él eligió hacer algo en contra de la orden divina. Igual no es tan simple, porque ahora vamos a verlo. Pero por otro lado, nosotros tenemos que saber que no podemos frustrar el plan divino. Es imposible que digamos, bueno, yo voy a cambiar el plan que Dios hizo. No, eso no existe. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Como le dijo Yosef, en la misma Torah dice, más adelante, en el Génesis, cuando dice que Yosef se encontró de vuelta con sus hermanos y él se rebeló, les dijo, soy Yosef, que ustedes me vendieron y todo, y les dice, aunque ustedes tuvieron una intención negativa, el plan de Dios era diferente. Yo tenía que llegar a Mitzrayim, a Egipto, para que venga la salvación por el hambre que iba a venir, etcétera, etcétera. Quiere decir que el plan divino no se cambia. Entonces, ahí ya tenemos como si fuera una paradoja. Si yo no hago lo que Dios quiere, entonces, ¿cómo no estoy cambiando? El plan divino seguramente es que yo haga lo que Él quiere que haga. Entonces, si yo no lo hago,
no cambio el plan divino, no lo estás cambiando. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver con nuestra acción eso. Quiere decir que nosotros podemos obedecer lo que Dios nos dice, no obedecerlo, hacer lo que realmente elegimos hacer. No quiero decir lo que viene acá porque tiene que ver con lo que vamos a ver más tarde. ¿Otras criaturas, otras creaciones tienen libre albedrío? No. Por más que puedan tener personalidad, pueden tener voluntad, por ejemplo, los animales. Los animales pueden tener una voluntad de hierro. ¿Vieron cuando uno entrena a un animal? O el animal, cuando vemos de un perro que los patrones se mudaron, vimos casos que se mudaron de Nueva York a California y abandonaron al perro, y el perro recorrió los miles de kilómetros y llegó al nuevo hogar de los, que es el libro, él eligió, es un instinto que Dios le dio, él tiene una voluntad de llevar a cabo su deseo, pero no puede tomar decisiones morales. Un animal puede atacar a una persona o a lo que sea, pero no podemos hacer un acto incorrecto, llamémoslo así, o un acto grave, porque puede asesinar a una persona o a su presa, pero no le podemos decir que es un asesino. No le podemos decir que hizo una decisión moral incorrecta, porque el animal no tiene decisiones morales. El animal lo único que tiene es instinto y voluntad, fuerza, una personalidad. Puede tener una personalidad, pero no puede elegir entre el bien o el mal. Como hace poquito le contábamos a los chicos, nosotros en la familia siempre éramos de que a los animales hay que ir a verlos en su hábitat natural, no en el zoológico. Cuando éramos chicos, yo sí los llevábamos al zoológico y todo, pero una vez habíamos leído de que las ballenas, las orcas, cuando están en su hábitat viven, ponele, de 70 años, y cuando están en un acuario viven 2 años, 3 años. Y entonces, bueno, dijimos nosotros, los Kapelushnik, somos de ir a ver a los animales en su hábitat, y entonces por eso, entre otras cosas, fuimos varias veces a Puerto Madryn. Es un lugar donde tenemos a las focas, a los globos marinos, a los pingüinos, las ballenas, en su hábitat natural, y las podés observar y no les causás daño, digamos, aparente. Entonces, justamente en una de esas visitas fuimos a un museo que contaba la historia de la ciudad, de todo esto, y entre otras cosas contaba algo que tenía que ver con la orca, que la llaman la orca asesina. Entonces, asesina. Entonces, que te mostraba que la orca viene normalmente a la orilla cuando tiene hambre y caza un lobo marino, generalmente un bebé, y se lo lleva y bueno, lo come. Entonces la orca asesina, y a razón de esto comenzó una caza con Z, ¿no? Para matar a todas las orcas para que no asesinen a los pobres lobitos marinos. ¿Qué pasó después de eso? Hubo una superpoblación de lobos marinos en esa zona que afectó a todo a toda la, digamos, al ambiente, o sea, el equilibrio ecológico, porque al haber más lobos marinos, entonces empezaron a afectar a otra especie, y entonces vemos que hay un equilibrio, que hay una cosa que no tiene que ver, no podemos decir la orca asesina. La orca tiene un instinto y come esto porque Dios le puso ese instinto para que exista ese equilibrio. Y cuando el hombre se entromete, pasan estas cosas. Entonces, el único ser, la frutilla de la torta de la creación,
que fue el último en ser creado, justamente es el hombre. Y al hombre Dios le dio la posibilidad de elegir el libre albedrío, la Bejirá Hopshi. Pero tenemos que saber, ¿cuándo ejercemos realmente la Bejirá Hopshi? ¿Cuándo es? ¿Cuándo sucede? ¿Siempre elegimos totalmente? La realidad es que no. No siempre elegimos. Hay otras circunstancias que son las que nos... Por ejemplo, cuando vas a comprar un auto, ¿qué me compro? ¿Un Toyota o un Peugeot? En la realidad no es simplemente que elegís, porque pensás, bueno, el Toyota me cuesta más barato los repuestos, el Peugeot no, o se rompe más. Siempre hay una variable, o uno está más barato y el otro es más caro, y yo tengo menos plata o tengo más plata. Son variables que son las que influyen en mi elección. No es una elección absoluta, tiene que ver con circunstancias de la vida, no, que influyen en mi elección. Si vas al supermercado y elegís un cierto tipo de limpiador para pisos, capaz que vas a elegir el que siempre ves en la propaganda o el que está en oferta, que si llevas dos te sale el 70% de la segunda unidad, o porque este lo usaba también mi amiga y me dijo que es bueno. No es una elección pura. Hay siempre variables que te van llevando a eso. En cambio, ¿cuándo realmente entonces la persona elige? Y como muchas veces dijimos, que a veces nosotros decimos que elegimos la pareja, elegimos con quién casarnos, es relativo también, porque hay muchas cosas, justo que lo conociste en este lugar, cosas que hicieron que vos vivas acá, o que él viva acá, o que los dos juntos llegaron a un mismo lugar, que tal persona te presentó. Hay un montón de variables que te llevan a esto, que tiene que ver mucho con justamente el plan divino. La elección verdadera que podemos elegir y no hay nadie que va a interferir, ni va a influir, ni va a decir, toma, acá tenés, te empujo para que elijas, es la elección moral. Esa es la elección que Dios nos dio. La elección moral. ¿Hago esto o no lo hago? Tenemos una parte nuestra que nos va a decir, que va a tirar más para todo lo mundano, el placer, la comodidad, a veces el enojo, la ira. Voy a hacer esto porque le voy a hacer esto a esta persona porque me hizo mal, porque lo odio, porque esto. O la parte que nos dice, tenés que hacer lo correcto, que es lo que Dios indica en la Torá, tengo que hacer el bien, tengo que elegir hacer una mitzvah, por más que esto implique salir de mi zona de confort, salir de mi rutina, enfrentarme quizás a la sociedad que me va a juzgar. Todo eso son decisiones morales. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a encontrarme con mis amigas y yo tomé la decisión a partir de ayer que como que ayer. ¿Qué hago? ¿Me hago la sonsa? Está esa lucha moral en eventos que tienen que ver con entre nosotros y las personas, que son todo lo que tiene que ver en amar al prójimo, en ayudar al prójimo, en hacer justicia, en decir la verdad, en no engañar, en todas esas cosas, es todo lo que tiene que ver entre la persona y el prójimo. Después tenemos las otras tipos de decisiones que tienen que ver entre la persona y Dios. Todo lo que tiene que ver con eso, lo que yo si creo y cómo practico y lo que Dios me indica que hay que hacer, si lo hago, si no lo hago, etcétera, etcétera. Todas esas son decisiones morales. Y en ese momento la persona está sola. La decisión es absolutamente de él. Como está traído, dijo Rabbi Hanina Mendoza fue un gran Taná de la época de la Mishnah, o sea que vivió hace
2000 años aproximadamente, ¿qué dijo él? Akol bidei shamayim, hutz meirat shamayim. Todo está en manos del cielo. Shamayim es el cielo, nos referimos a Dios. Hutz, salvo el temor a Dios. El hacer lo que Dios nos dice, temor se refiere al temor reverencial, al querer hacer su voluntad, al querer apegarse a Él, eso no está en manos de Dios. Dios nos dio eso en nuestras manos. Está en nosotros y solo nosotros somos los que lo decidimos. Ese es el verdadero libre albedrío. En ese momento en el que vos decidís, voy al shiur, no voy al shiur, pongo tzedaká o me guardo la plata, separo el 10%, como dice la Torá, o ¿sabés qué? No, si yo trabajé, porque me lo guardo para mí todo. Y todas esas cosas que uno tiene que decidir son decisiones morales. ¿Digo la verdad o no la digo? También eso no es blanco y negro, porque a veces la verdad puede herir, entonces preferiblemente no decir, no hay que mentir, pero no hace falta decir todo, porque a veces también tenemos prohibido herir al prójimo. Entonces mejor, esas decisiones morales tienen que ver con el Irat Shamayim, como la persona teme a Dios y quiere hacer o no lo que Dios le indica. En ese momento nadie está empujando. Pero ustedes me pueden preguntar y uno mismo también se pregunta, ¿no? Está bien, pero hay un plan divino, dijimos. Y si el plan divino es que normalmente que Dios quiere que yo haga lo que tengo que hacer. Entonces, cuando yo hago lo incorrecto, ¿estoy desviando el plan divino? ¿El plan divino se torció? No. Seguramente, o sea, no seguramente, sabemos que Dios está por encima del tiempo y el espacio. Él ya sabe qué decisión va a tomar cada uno. Pero el hecho de que él sepa la decisión no implica que él te empujó a tomar esa decisión. La decisión es tuya. El plan no se va a cambiar. La realidad es que el plan divino es el plan divino. Como decimos, antes nombramos, Dios le dijo al hombre que coma de todos los árboles del Gan Eden, menos de uno. ¿Qué hizo el hombre? Comió de ese. Torció el plan divino, porque la realidad era que el hombre no iba a morir. Así era cuando Dios lo creó. La muerte no existía. Todo era Gan Eden, el paraíso eterno, lo ideal. Entonces Adán, ¿qué hizo? Comió, Dios lo echó del Gan Eden, trajo la muerte al mundo y tuvo que trabajar. Antes no estaba en el primer escenario, no estaba que el hombre tenía que trabajar para comer. Cuando el hombre come de este fruto, entonces Dios lo expulsa del Gan Eden y le dice, al Zeatapeja Tojaleje, vas a comer con el sudor de tu frente. A la mujer le dice que para cuando va a tener hijos va a tener un sufrimiento, cosas que no estaban aparentemente en el plan divino, pero la realidad es que ese era el plan divino. Allí sabe todo. Es lo que estoy tratando de decir. ¿Cuál es el plan divino? Solo Dios lo sabe, el plan divino. Nosotros no lo sabemos. Entonces, el plan está y las cosas no van a salirse del plan porque alguien no haga lo que se espera de él. Y acá viene lo que vamos a conectar entre lo que estamos hablando de lo que es el libre albedrío y Purim. Porque Purim nos muestra de manera exponencial lo que estamos hablando del libre albedrío. El plan de Dios se va a cumplir. Entonces, si el plan de Dios se va a cumplir, ¿yo ejerzo mi libre albedrío? Entonces no.
Y ahora vamos a ver eso. Pero vamos a empezar primero con el tema de Megilá. Megilá, ¿alguien sabe hebreo acá? ¿Poquito? Bueno, Rose, voy a escribir algo en el pizarrón. Megilá viene de la palabra legalot. Legalot significa descubrir. ¿Sí? Por ejemplo, Colón, Gila, América. ¿Sí? Para que tengan cómo suena. Megilá viene de la palabra legalot, que significa descubrir, revelar algo que está oculto. ¿Cómo se llama lo que leemos en Purim? Megilat Esther. Entonces la Megilá, la primera parte, habla de revelación. Y después tenemos el nombre de la Megilá. ¿Cómo se llama? Esther. Esther viene de la palabra Aster, Astir, Panay, o Seter, si quieren también, que significa oculto. O sea, ¿qué sería Megilat Esther? Megilat Esther es descubrir o revelar lo oculto. Eso significa Megilat Esther. Y justamente esto es lo que es la historia de Purim. Toda la historia de Purim es en realidad un milagro oculto. Fíjense que en los 10 capítulos que tiene la Megilá, ni una sola vez se lo nombra a Dios. No aparece el nombre de Dios en ninguno de los 10 capítulos. Los sabios sugieren que cuando dice Amelech, el rey, y no dice Amelech Ahashverosh, y no dice el nombre del rey acompañando la palabra el rey, Amelech, se refiere a Dios. Pero eso está sugerido. Abiertamente vos lees el Megilat Esther, el libro no tiene ni una sola vez una mención a Dios. Pero si nosotros leemos la historia, vemos que es todo un milagro que se va dando en el desencadenamiento de todos los hechos. La Megilá nosotros la leemos en unos 20 minutos, ¿sí? Cuando se lee en Purim, que la leen rápido para que la gente aguante también y todo. Pero en realidad es el relato de más de 9 años. Desde el primer suceso hasta el milagro de Purim, pasan 9 años. Y uno ve el desencadenamiento de todo lo que va sucediendo y se da cuenta, ¡ay, qué casualidad! Justo el rey hizo una fiesta. Y qué casualidad que muchos de los Yehudim que fueron invitados fueron y comieron y festejaron, hicieron cosas que no deberían de haber hecho. Y el rey puso todos los elementos, los mejores utensilios, eran de oro, robados al Beit HaMikdash que había conquistado su padre o su abuelo hacía tiempo. Y de pronto justo la reina se negó a venir. ¿Y por qué a venir desnuda para mostrar su belleza? ¿Y por qué se negó a venir desnuda? Porque ese día amaneció toda con un sarpullido y ella no quería pasar vergüenza. ¡Qué casualidad! Que justo le agarró el sarpullido cuando tenía que venir. No es porque tenía pudor, no había pudor ahí. Ella era tan malvada y descocada, como se decía antes, como su esposo. Y justo entonces el rey estaba borracho y le dicen que la mate porque si no todas las mujeres se van a rebelar a los maridos. Miren qué inseguridad que había. ¿Se dan cuenta? Los hombres siempre tuvieron, los hombres no judíos, porque en la Torah esto no existe, pero los hombres siempre tuvieron miedo de que no, si no es por la fuerza, no la van a poder manejar a la mujer. Entonces la manda a matar. Justo la manda a matar y después la extraña. Justo eligen mujeres y justo entra Esther. Y justo y todo esto, vemos que son todas cuestiones que aparentemente son casuales,
pero que van armando una historia absolutamente exacta con los movimientos matemáticos, como una jugada excelente de ajedrez. Lo digo repitiendo eso porque me imagino, porque no juego al ajedrez, me encantaría, pero que son esas jugadas estratégicas hasta que llega el milagro de Jesús. Todo se va dando. Entonces vemos que el plan divino no se existe y no se altera. Y entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué ejercemos el libre albedrío o no? Y entonces tenemos que saber que, aunque parezca una paradoja, que Dios va manejando todo, el plan no se va a cambiar, pero a su vez ejercemos el libre albedrío. Entonces, ¿cuál es nuestro libre albedrío? También es qué rol vamos a cumplir en el plan divino. El plan se va a llevar a cabo. Lo que vos vas a elegir es qué rol, qué papel voy a ejercer yo en este plan. ¿Voy a ser la estrella que está en el escenario o voy a ser conscientemente, porque eso es cuando vos elegís que quiero hacer lo que Dios me pide, entonces vas a ser la estrella que está en el escenario o inconscientemente vas a ser un elemento más dentro del gran espectáculo que Dios planea. La elección es esa y es solo tuya, nadie va a interferir. Me viene a la mente lo que justamente trae en la Megilá de Esther. ¿Qué dice la Megilá? Cuando finalmente llega el momento en que el decreto del rey, influido por el malvado Amán, se manda a todos lados y dice que de esa fecha a un año hay que matar a todos los judíos de las 127 provincias que reinaba el rey Ahasverosh, que entre nosotros se refiere a todo el mundo civilizado de esa época donde vivían judíos, o sea que la idea de él era peor, la de Amán era peor que la de Hitler, porque la de Hitler era de a poco, él en un solo día quería matar a todos los judíos. Cuando pasa eso, Mordejai la llama a Esther, viene y le dice, bueno, ahora llegó el momento, ahora entendemos por qué llegaste a ser reina. Todo esto que se fue desencadenando, no sabíamos a qué nos llevaba, a dónde nos conducía, pero ahora quedó claro que para esto llegaste al reinado. Entonces tenés que ir y pedir por tu pueblo. Entonces ella le dice, no, ¿cómo voy a ir a pedir para mi pueblo? Si yo voy y pido, y me presento ante el rey sin una cita previa, así era la ley en el harem, y en todo el reinado, nadie podía entrar al rey supremo con minúscula sin tener permiso previo. Entonces es algo casi seguro que el rey me manda a matar, no me decía antes de que abra la boca. Solo había una salvedad. Si de pronto el rey te veía y le caías bien, él te estiraba el cetro y entonces vos lo tocabas y eso era que podías hablar. Pero ¿cuánto era de posibilidad? Casi nulo. Entonces Mordejai, ¿qué le dijo a Esther? Mira, querida, hace lo que quieras. No, pero primero le dijo, vos hacé lo que quieras, porque seguramente para esto llegaste acá. Entonces, si vos querés, hacelo. Si no querés, no importa, porque el pueblo judío se va a salvar. Le dice estas palabras, Reba Beatzalá, una salvación y una digamos, un respiro, una amplitud, van a llegar al pueblo judío. Si vos no lo querés, va a venir de otro lugar.
Dios tiene muchos enviados. El plan se va a cumplir. Dios nos va a salvar. Ah, ¿cuál es tu elección? ¿O sos protagonista? O bueno, no. Y como dijo Rita, entonces no creas que vos te vas a salvar porque estás en el palacio, que tampoco era en realidad lo que Esther quería, salvarse y el pueblo, ella, pero como que ella le agarró ese miedo, que no va a poder hacer nada en realidad. Entonces, Mordejai, que era el rebe de ese momento, fue muy claro, el plan divino se cumple. Tu elección es ser la estrella, que de hecho fue, porque para nosotros Esther es una figura, es la salvadora del pueblo judío, ¿o no? Pero la salvación va a llegar igual, se lo dijo. Entonces, esta es en realidad la elección nuestra de cada día. Es de ser estrellas del escenario con mayúscula, montado por el gran director y escritor de esta película que vivimos, o menos que un extra. Esta es, digamos, cómo ejercemos nosotros el libre albedrío. Algunos dicen que sí. Darío era un nombre, hubo varios Daríos, no hubo uno. Lo mismo que Faraón. Faraón no es que hubo uno. Faraón era el nombre que se le ponía al rey en Egipto y algunos como Darío o como es Dariabesh y también otros que eran nombres que se iban poniendo, o Cleopatra. Nosotros creemos que hubo una Cleopatra, ¿no? Hubo varias, porque es el nombre que se le ponía cuando surgía una emperatriz o no sé cómo era Cleopatra. Una emperatriz, ¿no? Porque faraona no era. No. Sí. La gente que pasamos con la tercera, ¿no? Yo observo, puede observar mucho, tanto en el hospital como en la vida, en todo. El que no cumple con los programas, que vos hablaste de vida de Dios, no lo veo bien, no tiene una tranquilidad espiritual en la cara. Lo veo en mi edificio. Bueno, pero espera, no podemos desviar, después lo hablamos, pero después lo hablamos. Y justamente tenés que escuchar porque todavía no terminó el shiur, que tiene que ver con... incluso en la historia de Purim que vemos nosotros, que cuanto más se esforzó Amán en destruir al pueblo judío, todo lo que él planeó para destruir al pueblo judío, en realidad lo planeó porque todo le pasó a él. La horca que planeó para que lo pongan a Mordejai, la usaron para él. Lo que él quiso destruir a todo el pueblo judío fueron sus 10 hijos colgados también en la horca. Y algo muy grande logró él. ¿Qué logró él? Que los judíos se despertaran. El nivel espiritual de los judíos en Persia estaba flojo. Muchos Yehudim ya estaban alejados, habían sido llevados al exilio, ya habían pasado casi 70 años, o 70 años, porque entre otras cosas dicen los sabios que la fiesta esa famosa que hizo Ahasverosh era para festejar que se cumplían los 70 años de exilio del pueblo judío y no habían sido redimidos, como habían dicho los profetas. Entonces él quería festejar que no se cumplió. Los judíos estaban, en cierta manera, alejados, asimilados, desmoralizados del judaísmo, y esto despertó un fervor hacia el apego a Dios que fue hasta más grande que en la entrega de la Torá. Miren lo que estamos diciendo. Más grande que lo que cuando los judíos vieron en el monte Sinaí, las grandezas que Dios les mostró, que escucharon a Dios diciendo los 10 mandamientos y todo.
Esto fue más grande. ¿Saben por qué? El decreto de Amán decía que en un año todos los judíos van a ser asesinados en un solo día. En un solo día, que iba a ser el 14 de Adar. Él hizo un sorteo, porque era una persona que tenía creía mucho en las estrellas, en esto, lo otro. Entonces hizo un sorteo y vio que cayó en el mes de Adar de los judíos. Dijo, buenísimo, porque en el mes de Adar murió Moshe Rabeinu, entonces es mala suerte. Lo que él no sabía que también nació Moshe Rabeinu el mismo día. El 7 de Adar nació, 120 años después murió el mismo día. Entonces, bueno, le gustó y fue haciendo con los días, el 14, bárbaro. ¿A qué venía esto? A que ellos tenían un año entero, no gracias, un año entero para decir no soy más judío. Cada judío podría haberse convertido a cualquiera de las tendencias modernas, llamémoslo así, libre albedrío. Podrían haber ejercido, o sea, lo ejercieron, podrían haberse ido a cualquier lado y decir, ya no soy más judío. Si ya no sos más judío, no aplica en vos el decreto, ni en tu familia. ¿Y saben lo que registran la Megilá? Ni un solo judío. Y eso es lo que tenés que escuchar. Ni el más alejado, el más asimilado, optó por eso. Al contrario, esto reforzó el orgullo de los Yehudim y su fe, y ningún judío aflojó y dijo, bueno, para salvar. Ahora te digo. Y entonces, acá te la muestro. Y entonces, sí, es joven, claro que sí. Entonces vemos la fuerza que tiene ese libre albedrío. Los Yehudim eligieron unánimemente, pero no es que hicieron una convención, dijeron, vamos, es verdad, Mordejai juntó a todos los chicos y les enseñó Torá y les enseñó a rezar y a pedir a Dios, pero esa decisión, aparte él no estaba en las 127 provincias, el judío se reforzó cuando vino Amán y lo apretó. Eso es ejercer el libre albedrío. Nadie en ese momento, más que cada uno de ellos, fue el que eligió seguir lo que Dios le indicó. Y así se salvaron. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué comemos nosotros? Acá tenemos los Osnei Amán. Comemos las orejas de Amán. ¿Qué quiere decir comer las orejas de Amán? Este personaje amargo provocó la dulzura del amor del Yehudí por su Dios y por su tradición. Y entonces por eso lo recordamos comiendo una masita que aparentemente algunos dicen que las orejas de él, otros dicen que era el sombrero que usaba, que era así. De todas maneras, y algunos dicen, porque en Yiddish, Osnei Amán se dice Omen Tashmi, ¿no? Ahí está. Dicen que es una deformación, en realidad no es Omen, sino sería Montash. Mon es la amapola. La amapola se llama Mon, que el original era, la masita esta, el Osnei Amán, era relleno con amapola y azúcar, habrá sido, o algo dulce, y como que es una deformación. O sea, no se sabe, pero de todas maneras, la explicación también es valedera. ¿Por qué? Porque este amargo personaje despertó esa dulzura que tiene el judaísmo. No pudo nadie interferir en el plan divino, pero cada Yehudí eligió ser la estrella de esa película, y eso es lo importante. Porque
Yo conocí mucha gente que no era religiosa, nada, pero era sagrado. Viene Purim y todos hacían las señoras de la calle. Claro. Bueno, porque es la tradición, es justamente ¿no? Cada cosa, ¿no? Porque no es si sos religioso o no. Vas cosas que están adentro tuyo y a veces no practicas todo porque depende cuál fue tu educación, cuál fue el lugar donde te tocó nacer. Y esto es lo que quiero decir y que te va a contestar un poco a lo que vos dijiste. Tenemos que saber algo muy importante, que cuando decimos que hay libre albedrío y uno elige, lo quiero decir de una manera, lo quiero leer para que había un pasaje que me parecía muy interesante en esto, que tiene que ver con que cada uno, bueno, lo voy a decir oralmente, cada uno tiene la posibilidad de elegir entre hacer lo correcto y lo incorrecto. Entonces vos decís, yo los veo tristes, o por qué no somos todos observantes. Cada uno tiene su propio camino que Dios le puso. Entonces, lo que quizás ese libre albedrío entre, por ejemplo, el hecho de decidir encender las velas de Shabbat. Para mí, voy a decir, bueno, qué pavada, porque bueno, yo lo vengo haciendo hace tantos años. Otra persona que nació en un hogar donde siempre, bueno, en mi hogar siempre se prendieron velas. Entonces, bueno, es algo natural. Entonces, no es el mismo efecto, ni es el mismo, la misma decisión llevar a cabo algo, no es, no es, no es igual. Cada uno tiene su propio desafío. Entonces, quizás prender las velas para mí puede ser algo simple. Prender las velas para otra persona que está en un nivel, digamos, de jerárquico o rodeado de otro tipo de cosas y que no fue educado de esa manera y todo lo demás puede ser una prueba muy grande. Entonces no podemos comparar. Lo que sí tenemos que hacer, como explica el Rebbe siempre dijo, ¿sabés Aleph? ¿Conocés la letra Aleph? Trata de enseñar a otro yehudí lo que sabés. Lo poquito que sabés, lo mucho que sabés y de buena manera, para que el otro lo acepte. Pero nadie puede juzgar al otro. Nosotros no tenemos ni el manómetro, ni el termómetro para medir qué es fácil y qué es difícil. Hay cosas que vos por ahí te vas a agachar y haces 15 flexiones, yo no lo puedo hacer, y por ahí sos más grande que yo. Cada uno tiene su desafío. Yo empecé con la Torah de 27 años, a los 50. Espera que la voy a No, ver. pero te quiero decir, y a Sí. mí me maduró muchísimo. Me maduró muchísimo. Bueno, entonces ese consejo le podés dar a otro. Bueno, y está bien, pero está muy bien. Entonces, lo que vos podés hacer es todos los viernes salir con cajita de vela a visitar a gente que todavía no cumple con esa mitzvah y ofrecerle de buena manera, que puede, mira, a mí esto es todo, pero siempre hay algo, a cada uno le madura en su momento. No, no, la Torah puede madurar y cada uno tiene su momento. Exacto, exactamente. Entonces, lo importante que sacamos de esto, y con esto vamos a concluir el shiur, es elegir, sabemos que lo que elegimos es nuestro rol dentro del plan divino. La prueba la tenemos en Purim. Ahora justamente tenemos el miércoles a la noche, jueves durante el día, es la festividad de Purim, que la festividad de Purim es la muestra de la grandeza del plan divino, del gran milagro que tuvo el pueblo judío.
estamos acá hoy juntas en Beit Hana, después de tantos años, recordando, aprendiendo, estudiando. Entonces, hay 4 mitzvot que se hacen ese día, y no tiene que ver si uno es religioso o no religioso. Uno elige. Una es la de escuchar, tanto a la noche del miércoles como durante el día, la lectura de la Megilá. Acá vamos a hacer en Beit Hana una lectura a las 10:30 de la mañana de la Megilá con un refrigerio después, y si hay chicos, nietos, lo que sea, paralelamente en este mismo edificio va a haber lectura y también un show para los chicos, y hay que dar tzedaká a por lo menos 2 pobres, y hay que, si uno no encuentra pobres, a una institución, tzedaká. Las instituciones judías siempre están pobres porque se supone que hacen, entonces hay que dar. Y hay que hacer Mishloach Manot, que es enviar a por lo menos 2 amigas o parientes o lo que fuera, un regalito de comida que tienen preferiblemente que tengan 2 bendiciones distintas, una mallita y una Coca-Cola o algo de eso. Y ¿me esperás un ratito? Ya está terminando, Chivo. Y después la comida, el banquete de Purim, que es una comida durante el día, antes de que anochezca, en donde se recuerde el festejo de Purim. Se acostumbra a comer kreplas, los ashkenazim comemos kreplas, porque los kreplas se comen cada vez que se golpea. Erev Yom Kippur, antes de Yom Kippur, que se golpea Sukkot, sí, en Hoshana Rabbah, que se golpea con la Sarabot, y Purim, que golpeamos cuando escuchamos el nombre de Amán. Entonces se come. ¿Por qué? Porque los kreplas tienen un significado muy cabalístico.